Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a mensaje de amor para salvación. Les saluda su siervo Carlos Andrés Mejía desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno es poder nuevamente ingresar a esta emisora radial. Gracias a nuestros hermanos que están ingresando allí para este tema, para estudiar, para edificarnos. Gracias a todos los que podemos ingresar allí. Bendiciones, saludos de este siervo desde acá de Colombia hasta donde usted esté. Vamos a estar estudiando en esta tarde nuevamente el tema del el sembrador salió a sembrar. Recuerden que también el programa se llama Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a orar. Gracias, hermano y hermana, por tomarse el tiempo de ingresar a la página radial allí para ser edificados con la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a seguir estudiando este tema. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias por este día que nos permite tener vida y salud, gracias por la fuerza, el poder, gracias por ayudarnos a seguir perseverando, luchando, gracias porque nos permite poder adorarle, glorificarle, exaltarle a quien es nuestro Padre Celestial, que es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Nos permite adorar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intermediario, nuestro Dios y Señor, nuestro Dios de dioses, Rey de reyes, Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Nos permite adorar al Espíritu Santo, quien es el cual aclama Abba Padre, es el intercesor, es el consolador. Gracias por la deidad. Gracias porque nos permite adorarle, nos permite orar, nos permite tener la palabra para edificarnos, moldearnos, perfeccionarnos, para seguir predicando el Evangelio, para seguir quitando lo malo que hay en nosotros, para perfeccionarnos en Cristo, para hacer lo que los mandamientos nos dice que hagamos. Gracias por ella, porque podemos edificarnos. Gracias por mis hermanos en el mundo entero. Gracias por las actividades que nos permite hacer en la semana, el trabajo secular, el trabajo en el hogar, yendo a llevar un estudio, a visitar un hermano, una hermana, a hacer una llamada, a dar ánimo. Gracias por todas las cosas que permite que nos permite poder estar allí. Es un privilegio grande del cual usted nos permite poder disfrutar de todas estas bendiciones. Gracias pues por las bendiciones espirituales, gracias por su palabra, gracias porque podemos orar, porque podemos cantar alabanzas, gracias porque podemos reunirnos con la iglesia, porque pudimos ir a llevar el Evangelio a muchas partes, porque podemos ser de testimonio a las personas. Gracias porque somos la luz del mundo. Gracias por este tema que nos está enseñando con su palabra, de cómo ir a sembrar, de cómo ir a llevar la semilla y de cómo como cristianos también nos muestra de que cuando no ponemos interés en la semilla o cuando no miramos el cuidado de esa semilla, pues muchas veces vamos a estar haciendo otras cosas que no le agradan a usted. Bendiga a mis hermanos en el mundo entero. Gracias por este tiempo, gracias por esta tarde. Y es en el nombre de su Hijo Cristo en el cual oramos y damos muchas gracias. Amén. Hermanos, hermanas, bienvenidos a este programa de Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Hasta donde usted esté, le mando un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Vamos a seguir estudiando, vamos a ir a la Biblia. Quiero invitarle para que vaya y coja la Biblia, para que esté preparado allí con la palabra de Dios, para que sigamos estudiando este tema que nos enseña mucho acerca del carácter de Cristo, que nos enseña mucho acerca del amor de Cristo, que nos enseña mucho acerca de la sabiduría de Cristo, quien es Dios, quien nos enseña la forma importante de cómo predicar, de cómo ir al mundo, de cómo tratar con estos estilos de tierra. Y pues Jesucristo nos está enseñando varias cosas allí. Vamos a ir nuevamente a Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9, donde estamos estudiando esta parábola. Y pues ya hemos visto, o podemos ver ahí, que la interpretación
o la explicación está de los versículos 18 en adelante. Pero vamos a seguir mirando un poco más acerca de esta parábola, de esta historia que nos muestra la Biblia, que nos enseña Cristo. Estamos hablando del segundo tipo, que es el corazón superficial, que nos habla acerca de el suelo rocoso descrito en la parábola, que tiene una fina camada de tierra sobre rocas. Hay rocas debajo de la tierra. Un tipo común en Palestina es ese suelo donde la semilla hasta puede germinar, mas no cría raíces, salen raíces. Es aquella persona que se conmueve y acepta a Jesús con facilidad, sin embargo, nunca se profundiza en la fe, nunca desarrolla la santificación y jamás comprende ni acepta el precio que debe ser pagado en el discipulado. Hablamos también los versículos de Lucas 14, 25 al 32. En el suelo el brote crece, pero por no tener raíces profundas, no soporta el calor del sol y se marchita. Ya hemos dicho que el sol en la parábola representa las tribulaciones y las persecuciones por las cuales todo cristiano precisa pasar para probar su fe o necesita pasar. Lo interesante es que el sol es bueno para las plantas que tienen raíces. Tanto necesita agua como necesita también sol. De hecho, la iglesia crece y profundiza sus raíces en tiempo de persecuciones, pero el creyente superficial sucumbe frente a la menor dificultad. Ser superficial es lo mismo que ser carnal, y ser superficial no es una decisión que compete a cada uno de nosotros. O es o no es. El tercer tipo es el corazón sofocado. En el versículo 7 de Mateo 13, que dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. En este caso el problema no es el suelo, sino los espinos que están alrededor de la planta, y que la ahoga y le impide producir frutos. Los espinos representan a las preocupaciones del mundo y la seducción de la riqueza que impiden que la palabra fructifique en el corazón. Es aquella persona que oye, entiende y acepta el Evangelio de Cristo. Entre tanto, se siente dominada por las pasiones del mundo y la ahogan, o no tiene germinación, no tiene fruto. Vamos a ir al último y cuarto tipo de corazón. Dice que es fructífero. Vamos a mirar en el versículo, finalizando allí, versículo 8 y versículo 9 del capítulo 13 de Mateo. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, a cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En el versículo 23 dice, de ese capítulo 13 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Como bien sabemos, o seguro que cuando leemos esta parábola, pues entendemos que ese es el que dio fruto y esa es la persona que uno dice, bueno, es el que aceptó la palabra de Dios, es esa persona que además de ser cristiano, que fue al bautismo, que obedeció el plan de salvación, es una persona que es fiel, es una persona que da sus frutos. Pero el cuarto y último tipo es el corazón fructífero. Aquí está una combinación perfecta: la buena simiente y el buen suelo. Ambas cosas. Una buena simiente, que es la palabra, y el buen suelo. El resultado es maravilloso. Lo mejor que se puede esperar son muchos frutos. Cuando se siembran en esa tierra buena, entonces se tienen muchos frutos. Se siembran allí varias zanahorias o frutos verdes o lo que usted quiera sembrar. No va a tener uno, sino que va a tener una cosecha grande, bastante buena, cuando la tierra es buena, cuando hace todo el proceso del cultivo o de la agricultura. Y esas son las evidencias de una vida transformada por la palabra de Dios. Hay que prestar atención a algo importante: es que la semilla fue lanzada en 4 tipos de suelos y apenas uno produjo fruto. O sea, el evangelio fue predicado a 4 tipos de corazones y solamente uno se convirtió de verdad. ¿Cómo saber cuál es la buena tierra? ¿Qué corazón será fructífero? No hay cómo saber. Hay un dicho que dice: el corazón es tierra que nadie pisa.
Por eso el resultado es imprevisible porque dependerá de la elección de cada persona. ¿Cuál fue la orden que nos dio Jesús? En Marcos capítulo 16 nos dice el versículo 15 y el versículo 16, y les dijo: "Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado". Esa fue, digámosle que la orden, o eso fue lo que Jesucristo nos dijo que fuésemos a hacer. Dios desea salvar a todos los seres humanos, y todos ellos pueden ser salvos. Solo Dios conoce los corazones, y no importa qué tipo de corazón tenga la persona, porque Él puede ser transformado. Ese corazón se puede transformar por la palabra de Dios. Recuerde Hebreos 4, versículo 12. Habla acerca de una transformación. Él le puede dar un nuevo corazón, mas para eso es necesario que la persona abra la puerta para que Él entre. De este modo, el Dios de toda gracia quiere que todos tengan oportunidad de conocerlo y elegir. Y nuestro deber es anunciar. Cristo, al mostrarnos esa parábola, en la parábola que el sembrador arrojó las simientes en todos los tipos del suelo, Él nos enseña que tenemos que predicar el evangelio a cualquier persona, o cualquier tipo de persona. Este es el desafío. El sembrador debe salir a sembrar sin discriminar el corazón del oyente. No podemos callarnos, hay que sembrar. Esa es nuestra misión. Sembremos en todas las personas y en todos los lugares, que eso es lo que nos ha dejado Cristo. Seguro que evangelizar no es algo fácil, porque los resultados no son siempre los esperados. La enseñanza de Cristo para nosotros es que si evangelizamos de manera correcta y bíblica y con todo el esfuerzo, la cosecha igual es pequeña, esto es pocas conversiones. El problema no está en la simiente, que es la palabra predicada, sino el suelo, que es el corazón de los oyentes. La palabra sembrada solo fructifica cuando encuentra corazones que la reciban y la ofrezcan, y le ofrezcan las condiciones adecuadas para germinar. Jesús nunca se impresionó con las multitudes que lo seguían. Para él no basta con tener cantidad, sobre todo es necesario calidad. Evangelizar no es algo que es fácil, ya que los impedimentos serán enormes, y es lo que estamos viendo en el tema de evangelismo personal. Note que cada uno de los corazones que no son fructíferos de la parábola sucumbió frente de tres enemigos comunes de todos los cristianos. Para que vea el mundo, la carne y el diablo, el corazón duro fue atacado por el diablo. El corazón superficial fue vencido por la carne, y el corazón sofocado no resistió las propuestas del mundo. Pero aunque existan enemigos, impedimentos y obstáculos en la obra misionera, no estamos solos en esa obra ni desprovistos de recursos. Tenemos el Espíritu Santo a nuestro lado y es el que nos ayuda y autoridad y poder para vencer. Nosotros evangelizamos, mas Él es el que convence. Estamos hablando de la palabra. Evangelizar no es algo fácil, sino que es algo maravilloso. Es un privilegio que Dios nos concede. El sembrador es una figura importantísima. La tierra no produce el grano por sí misma. Sin siembra no hay cosecha. Sin predicación no hay conversión. Sin llamado no hay respuesta. Por eso la Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Usted y yo somos estratégicos en el reino de Dios. El Señor de la mies quiere reparar este mundo. Él quiere libertar y salvar a mucha gente, y para eso Él cuenta con usted y conmigo. ¡Qué privilegio! Dios le invita a una sociedad espiritual en esta obra. Nos invita a usted y a mí. Por tanto, sepa que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Salmo 126, versículo 5 y versículo 6. Ahí se nos está hablando, el sembrador salió a sembrar. Esa sería como la conclusión de este estudio, que nos enseña acerca de varios puntos importantes allí. Entonces, es importante que como cristianos entendamos
lo que la misma Biblia nos enseña allí, hablando de el sembrador salió a sembrar. Si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud o algún comentario, colóquelo en el Facebook de Carlos Andrés Mejía Avendaño. Allí vamos a estar mirando, pero allí estamos mirando esta parte importantísima del sembrador salió a sembrar. Puede colocar su comentario allí. Esta es la conclusión de este tema. Si usted de pronto no escuchó los otros estudios, puede ingresar allí a Mensaje de Amor para Salvación y buscar mi nombre allí, Carlos Andrés Mejía Avendaño, buscar las fechas anteriores y comenzar desde el primer momento que comenzamos este estudio de El Sembrador Salió a Sembrar. Y ahí va a estar este estudio para que usted comience a escucharlo si no lo comenzó a escuchar o a estudiar desde el primer momento, porque es bien importante. Estos estudios es bien importante que nosotros como cristianos pues podamos entonces allí mirar estos estudios. Vamos a mirar con esa misma referencia o con ese mismo seguimiento, porque esa ya es la conclusión a este tema del sembrador se habla a sembrar. Entonces es bien importante entender allí acerca de quién es el sembrador. O sea, se nos está hablando de usted y de mí, de ir a sembrar, pero que no debe ser más importante. Recuerde que ese fue una de las primeras desafíos, no atender más al predicador que a la palabra, sino a la palabra y menos al predicador, porque se exalta mucho el predicador y no la palabra. El segundo desafío fue atender más a la autoridad bíblica o predicar más la palabra de Dios que utilizar otros recursos, porque muchas veces se están utilizando esos recursos y las personas están yendo por los recursos o por lo que se está ofreciendo y no por la palabra. Y después de que se logre esos dos desafíos o podamos pasar estos dos desafíos, entonces la palabra la que siempre va a estar primando allí en esos corazones donde estemos llevando el evangelio. Siempre va a caer en muchos tipos de corazones duros, corazones que va a germinar, corazones que o son interesados por el mundo, o corazones que están en una secta, corazones que son infructuosos, corazones de los cuales nunca va a germinar porque no van a obedecer la palabra, corazones de los cuales van a querer escuchar, van a tener gozo, pero por los afanes, por el mundo, por los deseos de ellos mismos, pues no van a germinar tampoco. Entonces lo que necesitamos hacer es ir a sembrar. Lo que necesitamos hacer es mirar lo que Jesucristo nos enseña acá también con esta parábola de el sembrador, de que usted y yo como cristianos podamos aprender de Cristo. Recuerde, de poder, siempre me gusta decirlo y lo he dicho en la parte de evangelismo personal, y es poder primeramente mirar, segundo escuchar y tercero hablar. Eso es lo que siempre quiero que tengamos en cuenta cuando vamos a evangelizar. Entonces recuerde eso, primero miremos, segundo escuchemos y tercero hablemos. Y hemos hablado por qué es necesario eso. Entonces vamos a mirar un poco acerca de lo que Jesucristo nos enseña con el capítulo 5 de Mateo. Y quiero invitarles para el capítulo 5 de Mateo, que nos habla acerca de el monte y las bienaventuranzas. Quiero comenzar a estudiar este tema también, porque acá también está Jesucristo y he querido y quiero, hermanos, de que podamos seguir estudiando los temas hablando de Cristo, porque solamente quiero que miremos lo que Jesucristo nos enseña para que así podamos seguir adelante predicándole a las personas, y pues así las personas pues entiendan de que solamente Cristo es el único que nos da a salvación. Vamos a estar estudiando un poco acerca del sermón del monte de las bienaventuranzas. Vamos a estar estudiando dos tópicos acerca de esto,
Y este primer tópico, entonces vamos a estar leyendo allí el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 12, donde nos va a enseñar Jesucristo varias cosas importantes allí. Y como introducción general, al examinar cualquier enseñanza es norma sabia proceder de lo general a lo particular. Solo así se puede evitar el privilegio de que los árboles no dejen ver el bosque. Esta norma tiene importancia particular en el caso del Sermón del Monte. Debemos tener en cuenta, por tanto, que hay que empezar por plantearse ciertos problemas generales respecto a este famoso sermón y al lugar que ocupan la vida, pensamiento y perspectivas del pueblo cristiano. El problema obvio para empezar es este: ¿por qué debemos estudiar el Sermón del Monte? ¿Por qué debo llamar la atención acerca de su enseñanza? Bueno, la verdad es que no sé que forme parte del deber del predicador explicar los procesos mentales y afectivos propios, aunque desde luego que nadie debería predicar si no siente que Dios le ha dado un mensaje. Todo el que intenta predicar y explicar las Escrituras debe aguardar que Dios lo guíe y conduzca. Supongo pues que la razón básica de que predique acerca del Sermón del Monte es que he sentido esta persuasión, esta compulsión, esta dirección de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Digo esto con toda la intención porque de haber dependido de uno mismo no hubiera escogido predicar una serie de sermones acerca del Sermón del Monte. Según entiendo este sentido de compulsión o este sentido de hacer esto, creo que la razón específica de lo que se va a hacer es la condición en que se encuentra la iglesia cristiana en estos tiempos. No me parece que sea juzgar con dureza decir que la característica más obvia de la vida de la iglesia cristiana de hoy es, por desgracia, su superficialidad. Esta apreciación se basa no solo en observaciones actuales, sino todavía más en las tales observaciones hechas a la luz de épocas anteriores de la vida de la iglesia. Nada hay más saludable para la vida cristiana que leer la historia de la iglesia, que volver a leer lo referente a los grandes movimientos del Espíritu de Dios y observar lo que ha sucedido en la iglesia en distintos momentos de su historia. Ahora bien, creo que cualquiera que contemple el estado actual de la iglesia cristiana a la luz de este marco histórico llegará a la conclusión indeseada de que la característica destacada de la vida de la iglesia de hoy es, como ya se ha dicho, la superficialidad. Cuando se dice esto, se piensa no solo en la vida y actividad de la iglesia en su sentido evangelizador. A este respecto me parece que todos estarían de acuerdo en que la superficialidad es la característica más obvia. Pienso no solo en las actividades evangelizadoras modernas en comparación y contraste con los grandes esfuerzos evangelizadores de la iglesia en el pasado. La tendencia actual a la vocinglera, por ejemplo, y el empleo de recursos que hubieran horrorizado y chocado a nuestros padres. Pienso también en la vida de la iglesia en general. De ella se puede decir lo mismo, incluso en materias como su concepto de la santidad y su enfoque todo de doctrina de la santificación. Esa palabra vocinglera es en cuanto a la parte como se está haciendo la evangelización en muchas partes, y es que se está actuando por, como decíamos en el estudio pasado, es utilizar más recursos, utilizar más como la parte evangelizadora, más como de ir a llevar un espectáculo y no de llevar el evangelio o la autoridad de Dios o el plan de salvación. Lo importante es que descubramos las causas de esto. En cuanto a este siervo, sugeriría que una causa básica es la actitud que tenemos respecto a la Biblia. Nuestra falla en tomarla en serio, en tomarla como es y en dejar que nos hable. Junto a esto, quizás, esta es nuestra tendencia invariable a ir de un extremo a otro, pero lo principal, me parece, es la actitud que tenemos respecto a las Escrituras. Permítame explicar con algo más detalle qué quiero decir con esto. Bueno, esta es como la introducción a este tema y es una introducción bastante larga en cuanto a lo que queremos decir, pero vamos a mirar un poco acerca de esta parte de el sermón
del monte. Vamos a ir pienso que ya está en el capítulo 5 de Mateo, ¿cierto? Vamos a leer un poco acerca de estos versículos y vamos a mirar allí de lo que nos enseña. Lo que nos enseña esta parte del Sermón del Monte. Bueno, dice el capítulo 5: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Allí hay varias enseñanzas importantes y vamos a estar mirando a través de este estudio lo que podemos aprender el uno del otro, o lo que podemos aprender de allí. En esta enseñanza, dice allí el Sermón del Monte. Sin duda es importante que tratemos la Biblia de una forma adecuada. Debemos comenzar por estar de acuerdo en que no basta leer la Biblia, se puede leerla de una forma tan mecánica que no saquemos ningún provecho de ello. Por esto creo que debemos tener cuidado de todas las reglas y normas en materia de disciplina en la vida espiritual. Es bueno leer la Biblia diaria, pero puede ser infructuoso si lo hacemos solo para poder decir que leemos la Biblia todos los días. Debemos andar con cuidado de que con el empleo de las tales esquemas no nos contentamos con leer la parte asignada para el día sin luego reflexionar ni meditar acerca de lo leído. De nada serviría esto. Debemos tratar la Biblia como algo que es de importancia vital, porque vamos a estar mirando allí con este sermón varias cosas importantes, que es lo que Jesucristo quiere que usted y yo aprendamos, o nos transmite Jesucristo con su carácter. La Biblia misma nos lo dice. Sin duda, recuerdan la famosa observación del apóstol Pedro respecto a los escritos del apóstol Pablo. Dice que hay cosas en ellos que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Lo que quiere decir es lo siguiente: leen estas cartas de Pablo desde luego, pero las deforman, las desvirtúan para su propia destrucción. Se puede muy bien leer estas cartas y no ser mejor al final de lo que será al comienzo, debido a lo que uno le ha hecho a decir a Pablo, desvirtuándolo para destrucción propia. Esto es algo que siempre debemos tener presente respecto a la Biblia en general. Puedo estar sentado con la Biblia abierta frente a mí, puedo estar leyendo sus palabras y recorriendo sus capítulos, y con todo puedo estar sacando una conclusión que no tiene nada que ver con las páginas que he leído. Eso es lo que hacen muchas personas, o al menos lo que nos podemos leer en el libro de Mateo, el capítulo 15, en el versículo 9, dice la Biblia allí. Quiero que vayamos allí porque es importante entender esto. Estas personas estaban leyendo algo, pero le estaban dando una mala adoración. Dice allí la Biblia, Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9, dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Y pues él viene hablando acerca de la ley, pero dice ahí, versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Ahí se está hablando de la ley mosaica, y una ley mosaica que ellos están leyendo, que ellos están enseñando, pero que están dándole una mala interpretación, la están utilizando mal, y por eso está hablando allí de que solamente en vano están honrando, porque están enseñando la Biblia como doctrinas o mandamientos de hombres, lo están enseñando de esa manera. Uno podría mirarlo de una forma más explícita, una forma más especial explicar este punto, y es que cuando uno lee la Biblia, no tan solamente la persona o uno mismo, uno puede decir que está sacando la mayor edificación de allí, porque muchas personas que leen la Biblia, muchos teólogos, muchos defensores que refutan algunas enseñanzas de la Biblia, personas de iglesias sectarias están refutando temas del evangelio, temas del bautismo, temas, y refutan mucho. Pero eso es porque están leyendo la Biblia y están sacando su propia conclusión. O sea, están sacando una conclusión que no viene con el entendimiento o como está revelado en la Biblia. Como cuando usted puede leer allí en el libro de los Hebreos que habla acerca de un punto del diezmo, y entonces ellos están allí concluyendo de que el diezmo debe cobrarse en la iglesia, o que debe darse, que debe exigirse. O cuando también se explican otros puntos de la Biblia acerca de los milagros, acerca del don de lenguas, y que esto se debe practicar, o que esto se debe enseñar, o que hay que exigirse para que se cumplan los mandamientos de Dios, o para que se llegue a la salvación. Y es porque se lee, o es porque se hace lo que Jesucristo hizo allí. Están enseñando mandamientos de Dios como doctrinas de hombres, y es un punto muy interesante porque cuando uno mira al menos estos temas que gracias al Señor va a permitir en el seminario de las enseñar estos temas para defensa hacia esos grupos que enseñan estos temas mal, hablando del tema de la Biblia, hablando del tema de las doctrinas de la iglesia de Cristo y lo que enseña el hombre diferente a esto, o lo que el hombre ha inventado. Entonces uno puede ver de que las mismas personas están sacando de la Biblia conclusiones que no son basadas con la voluntad de Dios, que no son basadas según la revelación del Espíritu Santo, que es allí la palabra de Dios, que es el Evangelio, que es este testamento que nosotros tenemos. Y cuando las personas leen, uno puede estudiar con muchas personas y teólogas, ellas tienen su propia conclusión de muchos textos. Ellos pueden leer este tema o estos versículos que estamos leyendo acá y llegar a unas conclusiones diferentes de las cuales nos está diciendo estos versículos. Entonces lo importante es leer. No necesariamente, hay muchos hermanos que yo he escuchado, bueno hermano, yo quiero aprender a leer la Biblia durante todo el año, y a veces lo que la persona quiere es llegar a leérsela toda la Biblia. O yo he escuchado hay personas que me hablan y uno dice, uy, son personas impresionantes, son personas que son muy sabias, son personas que conocen mucho la Biblia porque se la saben desde Mateo hasta Apocalipsis, pero son personas que están contradiciendo la palabra, que están enseñando mandamientos de hombres, están enseñando mandamientos que el Señor no ha mandado. Y a veces los hermanos o a veces personas ven allí que son personas muy sorprendentes, que son personas que conocen mucho de Biblia, pero que son personas que no están practicando lo que la Biblia misma dice, porque la Biblia habla acerca de que no es de confusión, sino que habla de que cuando conocemos la verdad, esa verdad nos hace libres de todas estas cosas. Pero es diferente. ¿Cuál es la interpretación que los judíos están tomando allí? Ellos están dándole una interpretación diferente según como Cristo la está predicando, según como Cristo está enseñando. Ellos están dando una interpretación diferente. Y pues recordamos cuando el apóstol Pablo también predicaba, pues muchos judíos allí lo que hacían era contender, o muchos judíos lo que hacían era armar allí disputas o armar allí escándalos para que el apóstol Pablo o para que estos hombres
pues saliesen de allí o los sacaran de la nación. Por ejemplo, en Tesalónica y en otras partes cuando se iba a predicar, eso era lo que ellos querían, porque se les está predicando el evangelio o se les está predicando que la ley ya no era necesaria, y pues ellos están hablando de la ley de una forma diferente que Dios o Cristo mismo pues enseñó. No cabe duda de que la causa más común de todo esto es la tendencia frecuente de leer la Biblia con una teoría ya en mente. Nos acercamos a la Biblia con dicha teoría y todo lo que leemos queda coloreado por ella, y a veces coloreamos lo más importante, o a mí me gusta más este texto, o a mí me gusta esto más importante, o la abrimos. Por ejemplo, yo he escuchado de hermanos, de personas, de que donde la abro, allí es donde leo y es donde busco mi edificación. Todos nosotros sabemos que así sucede, siempre se va con una teoría, siempre se va con un conocimiento, y sobre todo cuando una persona pues está estudiando en la universidad o está estudiando teología o es un ateo o es una persona que ha estudiado de pronto mucho la Biblia teológicamente, pero más que para salvación. En un sentido es cierto lo que se dice, que con la Biblia se puede probar todo lo que se quiere, pero así nacieron las herejías. Los herejes no eran hombres poco honrados, eran hombres equivocados. No debería pensarse que eran hombres que se propusieron expresamente a equivocarse y enseñar algo erróneo. Se cuentan más bien entre los hombres más sinceros que la iglesia ha tenido. Recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Galacia, en Tesalónica y en otras partes. Por ejemplo, Judas tuvo que escribir a la iglesia de contención, que tenía que mirar lo de la fe, y así muchos libros, el apóstol Pedro. Y eran entre mismos hermanos, era porque eran personas malas, eran cristianos, pero estaban dando un enfoque diferente, estaban dando un entendimiento diferente a la Biblia. Y a veces pasa, eso es lo que pasa cuando hay divisiones dentro de la iglesia. Es porque se tiene un punto de vista diferente, un enfoque diferente en cuanto a un versículo, en cuanto a un tema. Y pues lo cierto es que, aunque sean buenas personas, están enseñando cosas que Jesucristo no ha dicho. ¿Qué les ocurrió entonces? El problema fue llegaron a tener una teoría y se sintieron complacidos con ella. Eso es lo que muchas personas hacen. Y hay que tener cuidado de nosotros mismos que estudiamos la Biblia, mucho la Biblia. Hay que tener cuidado, por ejemplo, ahorita con este seminario, con lo que estamos investigando, con lo que estamos allí mirando. Porque si estamos investigando cosas y nos parecen muy buenas, de pronto a veces decimos de eso que es muy bueno, pero puede ser algo muy bueno en una parte de lo que uno piensa que es bueno, de un pensamiento bueno, pero no puede ser bueno según la revelación bíblica, no puede ser bueno según Dios, porque a veces uno puede pensar que es bueno, o al menos cuando uno estudia con las personas que tienen el conocimiento, uno le puede decir a esa persona es bueno lo que usted conoce, es interesante lo que usted conoce, pero también es importante decirle más adelante de que eso no es que eso no es lo correcto, que eso no es lo que eso no es lo que Dios ha mandado. Cuando uno estudia con personas católicas o personas sectarias, es bueno decirles y felicitarlas porque estudian la palabra o porque al menos conocen algo de Dios, pero no es lo final, no es la conclusión, sino decirles de que al menos lo que ellos han encontrado o al menos lo que han entendido no es la revelación de Dios, no es la revelación de Jesucristo, del Espíritu Santo, o la revelación que nos dieron los apóstoles o los discípulos, porque lo que pasa es que a veces, como cada persona tenemos un entendimiento diferente, una mente diferente, y cada persona pues seguro ha estudiado a una universidad o ha investigado mucho. Se llega a encontrar con muchos libros, con muchos comentarios que al final lo que le da es una teoría, y se sintieron complacidos con ella, y también lo que hicieron fue fortalecer o estar de acuerdo con este comentario, con esta persona, y por eso se llega al final
de distanciarse o salirse del molde de la Biblia. Entonces luego fueron con esta teoría de la Biblia y les pareció encontrarla en la misma. Van con una teoría allí, en esa palabra, o con esa teoría que vienen de allí, de lo que han escuchado, lo que han investigado, y la acomodan a la Biblia. Eso no es lo que hacen las personas sectarias, eso no es lo que hace la persona que enseña las cosas acerca, que toman los versículos y los acomodan. Eso no fue lo que Jesucristo le dijo allí a los judíos cuando miramos ese versículo allí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Doctrinas. Están enseñando doctrinas de la ley mosaica, pero la están enseñando con mandamientos de hombres. Y cuando enseñamos la palabra de Dios con mandamientos de hombres, ahí se está saliendo del molde. Porque se enseña una doctrina o algo de la Biblia, pero es según hombre y no según Dios. Si lee medio versículo e insiste demasiado en otro medio versículo de otro pasaje, pronto habrá demostrado su teoría. Muchas veces ha pasado eso, yo no sé si le ha pasado, pero cuando se llega a hablar con personas solamente utilizan medio versículo, después utilizan otro medio versículo, o no utilizan el contexto y no se llega a la conclusión de lo que dice la Biblia, sino a lo que él ha entendido, a lo que le ha dado su propia teoría, o su propia mente, o la propia sabiduría terrenal. Ahora bien, debemos tener cuidado con esto. Nada más peligroso que ir a la Biblia con una teoría, con ideas preconcebidas, con alguna idea favorita propia, porque en cuanto se hace, se pasa por la tendencia o por la tentación de insistir demasiado en un aspecto y dejar de lado otro. Este peligro tiende a manifestarse sobre todo en el problema de la relación entre ley y gracia. Siempre ha sucedido así en la historia de la Iglesia desde su comienzo y sigue sucediendo hoy día. Siempre se está hablando entre lo que es la ley y gracia. Hablando de la ley, por ejemplo, Santiago, en el libro de Santiago, cuando uno mira allí, hay muchas personas que hablan acerca de que hay que cumplirse toda la ley mosaica por lo que dice el libro de Santiago. Vamos a mirar un texto si lo logro encontrar. Me esperan un momento a ver si logro encontrar este texto, si no más adelante se los puedo decir. Donde dice el libro de Santiago, dice el versículo, Santiago capítulo 4, vamos a mirar ese capítulo 4, que logró encontrar aunque no era este versículo, pero vamos a leer donde dice, Santiago 4:11 dice, para que vayamos allí, Santiago capítulo 4, versículo 11 dice la Biblia, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, cuando hablan acerca de esa parte, no eres hacedor de la ley, entonces se está hablando de que se debe cumplir toda la ley mosaica. Se habla de una ley mosaica allí, que es cuando se viene a mirar, los hombres dicen de que hay que cumplir toda la ley mosaica, por lo que dice acá este texto. Hay otro texto que voy a mirar si lo encuentro, si no después lo puedo leer cuando lo logre encontrar, y es cuando dice el mismo Santiago de que si no se cumple, si se invalida un mandamiento, dice se invalidan todos los otros mandamientos, hablando de la ley. Déjeme mirar si lo logro encontrar. Si no, es importante mirar eso porque en la palabra, por ejemplo, acá en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo también 25, dice, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo de oro olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí también habla acerca de la ley. De la gente dice, bueno, está hablando de la ley, está hablando de la ley mosaica. Entonces es importante tener en cuenta a qué se está refiriendo, porque se habla en día, o por ejemplo, se sigue hablando de la relación entre la ley y la gracia, hablando de esta ley, que es la ley mosaica, y la gracia que es de Cristo. Entonces, cuando se hablan estos versículos, se viene a hablar mucho
de esos pensamientos o se viene con una teoría diferente. No se habla de lo que la Biblia nos muestra, cuando nos muestra ya la ley de la libertad, porque estamos hablando de la misma ley, pero es una ley no mosaica, sino la libertad, una ley de la cual nos da libertad en Cristo, de la cual nos da salvación. Bueno, ok, no logré encontrar el texto, les pido disculpas por eso, más adelante se los puedo decir. Si de pronto ustedes lo encuentran allí y lo colocan allí para yo mirarlo después, también ese texto donde dice, palabra de Dios, que de la ley, que si no cumples uno, te haces culpable de todos los otros. No logré encontrarlo, de pronto si ustedes lo pueden encontrar, lo pueden poner allí, para yo después recordarlo, porque lo tengo en mente, pero no... ok, acá, Santiago capítulo 2, versículo 10, ya lo encontré. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esos son versículos que las personas utilizan para hablar de la ley mosaica. Santiago 2:10, ya lo pude encontrar, ahí para que lo podamos leer. Entonces, en la historia de la iglesia, desde su comienzo, parece que siempre ha sucedido así. Y parece que en estos días, hoy, sucede todavía. Algunos insisten tanto en la ley, que reducen el evangelio de Jesucristo con su libertad gloriosa a poco más que una colección de máximas morales. Para ellos todo es ley y no queda nada de gracia. Hablan de tal modo de la vida cristiana como de algo que debemos hacer para llegar a ser cristianos, que se convierte en puro legalismo y la gracia desaparece de ella. Pero recordemos también que es igualmente posible insistir tanto en la gracia a costa de la ley, que también se llegue a perder el evangelio del Nuevo Testamento. Se llega a perder el evangelio, lo que nos ha dado la gracia, lo que nos ha dado la salvación, hablando de esa ley. Y pues también dice la palabra de Dios allí en Gálatas de que esa ley pues ha sido de ayo para llevarnos a Cristo. Dice, hay por acá un ejemplo donde dice, permítame darles un ejemplo de esto. El apóstol Pablo, nada más, nada menos que él, se vio constantemente ante semejante dificultad. Nunca hubo un hombre cuya predicación, con su poderosa insistencia en la gracia, fuera más a menudo mal entendida. Seguro recuerdan la conclusión que algunos habían sacado en Roma y en otros lugares. Decían, bueno, pues si esto es lo que enseña Pablo, hagamos el mal para que la gracia pueda abundar. Eso está en Romanos. Porque sin duda alguna esta enseñanza conduce a esa conclusión y no a otra. Pablo había dicho simplemente, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bien pues, sigamos pecando a fin de que la gracia pueda sobreabundar. Dios no lo quiera, dice Pablo, y lo tiene que repetir constantemente, decir que porque estamos bajo la gracia ya no estamos nada que ver con la ley. No es lo que enseñan las Escrituras, desde luego que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Pero esto no significa que no necesitemos observar la ley. No estamos bajo la ley en el sentido de que no nos condene. Ya no nos juzga ni condena. Pero debemos observarla, incluso ir más allá. El argumento del apóstol Pablo es que debería vivir no como el que está bajo la ley, sino como el hombre libre en Cristo. Cristo observó la ley, vivió la ley, como este mismo sermón del monte subraya, nuestra justicia debe exceder la de los escribas y fariseos. En realidad, no ha venido a abolir la ley. Cada uno de sus detalles debe cumplirse, y esto es algo que hemos muchas veces olvidado en este intento de situar a la ley y la gracia como antítesis. Y la consecuencia es que hay hombres y mujeres que prescinden de la ley en forma total. Acá estamos hablando de la interpretación de esos versículos, del texto de Romanos, cuando vamos al libro de Romanos, para dejarlo por allí, para que más adelante, porque de pronto en la interpretación o en lo que se leyó se habla acerca que hay que aún cumplir algo de la ley, y lo cierto es que lo que estamos mostrando acá es lo que él está explicando en el capítulo 6 de Romanos.
vamos a mirarlo desde el capítulo 5, versículo 20, hasta el capítulo 6, versículo 1. Romanos 5, 20 hasta el capítulo 6, versículo 1 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. El capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el versículo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que el apóstol Pablo entonces explica acá es una interpretación, es algo muy interesante, porque estos hombres acá, tanto el libro de Romanos como el libro de Gálatas, habla acerca de la justicia de Dios sin cumplir las obras de la ley, hablando de la ley mosaica. De lo que el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos es sacándoles esta enseñanza de que a través de la ley entonces el hombre puede ser salvo, pero sí habla de que a través de esa ley, o sea, hablando de que esa ley que es en Cristo, que es la ley mosaica que Cristo cumplió, dice, se introdujo también la ley de la gracia. Cuando habla acerca de esa ley, dice, esa ley pues, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando se practicaba la ley, ellos solamente podían practicar era el pecado, no podían practicar, digámosle, la ley así como tal, la ley mosaica, porque mostraba el pecado, porque no eran capaces de practicar esto. Entonces, cuando se mostraba la ley, ellos mostraban el pecado, practicaban el pecado. Dice, pero más cuando el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia. O sea, cuando se llegó más el pecado a lo más grande, es donde se sobreabundó la gracia. Estamos hablando ya de esa gracia que vino a través de Cristo. O sea, está hablando, es que a través de esa ley, a través de esos pecados que ellos cometieron, entonces vino Jesucristo a dar salvación. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, se dice, el pecado, hablando de esa ley mosaica, porque no fueron capaces de cumplirla, dice, así también la gracia reine por la justicia, hablando acerca ya de que es en Cristo, hablando de lo que Cristo cumplió en la cruz, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y nos dice, entonces dice el versículo 1 del capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ellos estaban pensando eso. Bueno, mientras más pequemos, entonces la gracia va a abundar. Mientras más se peque, entonces vamos a ser más justos. Lo cierto es que el apóstol Pablo les explica de que eso no es así, porque esa ley mosaica, ya esa ley ya se había terminado, o al menos Jesucristo ya la había clavado en la cruz. Y a través de esa ley, o a través de eso que él clavó en la cruz, llegó lo que fue la gracia. Pero ellos estaban pensando de que entre más pecados ellos pudieran cumplir o pudieran practicar, había más gracia. Y lo cierto es que ellos debían entender de que Jesucristo vino porque no fueron capaces de cumplir la ley, porque la ley mostraba el pecado, y así como la ley mostraba el pecado, ellos necesitaban gracia, o necesitamos nosotros gracia. Por eso sobreabundó la gracia, fue porque ellos no fueron capaces de cumplir esa ley mosaica. Entonces sobreabundó la gracia fue porque Cristo vino y murió, pero ya al morir Cristo, entonces dice el versículo ahí, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La llave de reinar es pero la justicia, no la ley mosaica, y esa justicia se dio a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él es que está sacando entonces allí ya esa ley mosaica de su mente, esa ley mosaica que ellos debían estar practicando, y ya ahora la ley era de Cristo, porque ya en los versículos subsiguientes habla acerca entonces de esa relación entre que es muerte, sepultura y resurrección. Del versículo 3 en adelante habla acerca de eso. Y pues el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a seguir mirando más adelante un poco acerca de esto, para que miremos, porque es bien interesante hablar acerca de lo que es la ley, de lo que es la gracia, hablando de lo que Jesucristo quiere enseñar allí en este sermón de las bienaventuranzas, hablando a estas personas allí, y sobre todo pues nosotros también debemos aprender de Cristo de esta manera. Vamos a dejar por acá, si de pronto hay algo que se dijo que no se entendió, colóquelo allí para que podamos mirarlo. La palabra de Dios es la que nos da esa revelación de Dios acerca de esta enseñanza,
de cómo aplicarla a nuestra vida. Y vamos a estar mirando allí cómo es que Jesucristo explica este sermón de las bienaventuranzas, hablando para ese tiempo, estos hombres que están cumpliendo la ley mosaica, porque estamos mirando, al menos este ejemplo que hablamos de acá de Pablo con la ley, es hablando acerca de que ellos están aún en esa ley mosaica, pero ya nosotros estamos libres de esa ley mosaica. Entonces hablando de cómo aplica este sermón de las bienaventuranzas en nosotros como cristianos, o cómo aplica este sermón de bienaventuranzas ahora en este presente, porque es bien importante. En ese tiempo se está hablando a personas que están en la ley, personas judías, a personas que todavía no se ha edificado la iglesia. Entonces vamos a estar mirando un poco acerca de esto. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias porque nos enseña a través de su palabra estos temas importantes, esos temas que Jesucristo nos ilustra, nos revela y sobre todo nos muestra su carácter, nos muestra su amor, nos muestra la forma de cómo personas podemos beneficiarnos de su palabra, de sus enseñanzas. Bendíganos para darle una buena interpretación a ella misma, bendíganos para que no vayamos a tener una teoría diferente a su palabra, no vayamos a traer una teoría que nos esté enseñando el mundo o los libros o nuestros seres queridos, sino que podamos dejar de que ella nos revele, dejar de que ella nos hable, dejar de que ella nos enseñe, porque es sencilla, es entendible, es fácil de aplicar. Nos está enseñando esta forma de cómo aplicarla a nuestra vida, de cómo el carácter de su Hijo Cristo prima allí, de cómo el carácter de su Hijo Cristo, el amor y la misericordia, se muestran en estas enseñanzas, en esto que está en la palabra. No tuvimos el privilegio de verlo, no tuvimos el privilegio de estar allí como estos judíos, como estos gentiles, como estos apóstoles, como todos los que estuvieron con él. Pero sí tenemos la oportunidad de ver con nuestros ojos estas enseñanzas grandiosas, estas enseñanzas que nos deja para nosotros aplicarlas a nuestra vida. Le pedimos perdón si hemos dado una mala interpretación, para que nos corrija, para que nos ayude a corregirnos aún más cuando leemos la palabra, cuando vamos a dar una interpretación, cuando leemos de ella, para que sea el Espíritu Santo que nos moldee, que nos guíe y que sea ella misma la que nos revele lo que usted nos ha dejado, porque es para nuestra salvación, es para perfección y es para que podamos ir al cielo, para predicarle a las personas. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que ingresaron allí al estudio. Gracias por nuestros amigos y amigas también. Gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias por este tiempo, gracias por la emisora radial, gracias por nuestros hermanos que la administran. Bendíganos para seguir creciendo en su palabra, bendíganos para que podamos seguir adelante, aprendiendo de ella, aprendiendo de su Hijo Cristo, y para que así como él predicó a los judíos, predicó a muchas personas, nosotros entender esta interpretación, entender esta enseñanza para nuestra vida, y así poder acogerla, poder tenerla allí de premicia, tenerla allí como ese tesoro, para que la apreciemos, para que la practiquemos en nuestra vida. Gracias por este día, gracias por esta tarde. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Hermanos, hermanas, muchas gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Bendiciones, feliz tarde. Si Dios lo permite, nos da la oportunidad, el día de mañana estaremos estudiando evangelismo personal. Bendiciones, feliz tarde. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño les manda saludos desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Un abrazo fraternal, un escudo santo y un apretón de manos. Bendiciones, feliz tarde.